Bienvenidos a todos. Mi nombre es Yasser Jauregui Sánchez y junto con Jefferson Smith Pongo Olivera y Maylilla Miller Resulca, estudiantes del quinto grado A de secundaria del Colegio Nacional de Pueblo Libre, Distrito y Provincia de Moyobamba, Región San Martín. Después de haber leído esta fascinante obra de los ríos profundos del reconocido autor peruano José María Arguedas Altamirano, vamos a dar a conocer un poco sobre aquella. Primero vamos con la biografía del autor. José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en la provincia de Andahuaylas, Apurímac. La muerte de su madre y las frecuentes ausencias de su padre, abogado de profesión, lo empujaron a buscar refugio entre sus paisanos andinos, de quienes adquirió la lengua quechua, creencias y valores. Estudiando en la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, tuvo muchas dificultades para adaptarse a la ciudad sin renunciar a las tradiciones indígenas. Experimentando todo esto, pudo sentir en carne propia lo que sentía el indio, que debía dejar de lado su propia cultura para asimilar otro ritmo de vida. Estos problemas lo seguirían a lo largo de toda su vida, al punto de dedicarla a la lucha cultural y política por el reconocimiento de los indígenas. Las obras que expresan con mayor lirismo y profundidad el mundo mítico de los indígenas, con la presencia de sus tradiciones mágicas, es Los ríos profundos. Su mérito está presentar todas las matrices de un Perú en plena fase de intenso mestizaje. Reconociendo su talento de novelista, se le confía el Ministerio de Cultura de nuestro país, y él hará de la lengua quechua la lengua oficial del Perú, junto con el español. Pero la crisis social que sufrió el país a partir de 1968 lo afectaría profundamente. En 1969, José María Arguedas se suicida el 2 de diciembre del mismo año en el penal El Sexto, donde fue recluido por sus ideales políticas en 1937 y 1938. Sus obras narrativas reflejan descriptivamente las experiencias, su vida recorrida de la realidad de mundos andinos. Obras como Agua, en 1935, Yaguar Fiesta, 1941, Diamantes y Pedernales, 1954, Los ríos profundos, 1958, El Sexto, 1961, La agonía del Ras Uñiti, 1962, Toda la sangre, 1964, El sueño del Pongo, 1965, El zorro de arriba y El zorro de abajo, 1971. Todas sus producciones literarias han sido compiladas en obras completas desde el año 1983. Sin más que decir, damos parte a la reflexión y comentarios de la obra. Los ríos profundos fue una novela que nos transporta a la vida de José María Arguedas, donde vivió su adolescencia en medio de problemas sociales, de discriminación, desigualdad y explotación hacia los indios por parte de los hacendados, quienes eran personas de mucho poder y hacían de ellos lo que más querían. En esta obra resalta la búsqueda de la identidad y la conexión con lo indígena, narrándonos los viajes de Ernesto y su padre por los diversos pueblos de la zona andina en busca de trabajo. Primeramente comienza con el viaje de Ernesto y su padre hacia el Cusco, donde visitarían al viejo por la petición de trabajo, quien daba un trato a sus empleados de una forma muy mala, y Ernesto pudo notar y pudo sentirse como uno de ellos. El viejo, al no dar trabajo a su padre, tuvieron que ir a Bancay, que fue el último viaje juntos. Llegando a Bancay, el padre de Ernesto, al ver que no había movimiento jurídico, tuvo que irse a otro lugar, dejando a Ernesto internado en un colegio de hombres particular. Ernesto se sentía solo y empezaba a asistir a las chicherías, lugar donde los indios asistían a disgustar su rica chicha.
Él, emocionado, hablaba con los indios y le encantaba escuchar los huaynos. Es así como él se sentía como en casa. También nos describe que en ese colegio estaba lleno de estudiantes de distintas razas y de distintas clases sociales. Por ende, los problemas se daban frecuentemente. También nos cuenta que cierto día las chicheras se levantaron en son de protesta porque querían que la sal de ese lugar sea repartida a los pobres, a los indios de bajos recursos. Fue así que Ernesto, al observar eso, se unió porque le parecía justicia y por ende repartieron la sal a los indios. Pero esto no duró mucho, ya que las personas del ejército vinieron y se la arrebataron, recuperando esa sal y maltratando a los indios, llegando al punto de que hubieron muchísimas muertes. Ernesto, por unirse a las chicheras, fue azotado por el director, ya que el director era una persona corrupta que le hacía misas a los indios donde explicaba que ellos deberían ser esclavos de los hacendados para siempre. Los indios trabajaban por sueldos miserables y eran arrebatados de sus campos. Al final de esta obra llega una enfermedad hacia los colonos que se reproduciría rápidamente por los piojos. Esta enfermedad terminó teniendo muchas muertes. Por eso cerraron el colegio por un mes y a Ernesto pusieron en cuarentena. Viendo que la enfermedad seguía, el padre de Ernesto mandó al director que lo envíe a la casa de su tío, donde seguidamente él lo recogería. Pasamos a la enseñanza de esta mítica obra. Bueno amigos, la enseñanza que nos brinda esta hermosa obra es que nos enseña sobre la importancia de la cultura indígena en nuestro país, demostrándonos que debe existir la igualdad y el cuidado de esta, ya que nos muestra los diversos problemas discriminatorios que existe con la cultura occidental. Eso es todo amigos, les recomiendo a leer esta obra porque es muy interesante. Les recomendamos, hasta la pronto.